Entre valsecitos, coplas y rancheras, se pasan los tiempos, otoño y primavera. Seguimos bailando esta historia juntitos, tararea bajito este bailecito. Seguimos bailando esta historia juntitos, tararea bajito este bailecito. No, no te lastimes, que me duele verte. Deja que te mire y te abrace fuerte. Tú me has enseñado a querer sin medida, a luchar sin tregua por toda la vida. Tú me has enseñado a querer sin medida, a luchar sin tregua por toda la vida. Llame a los ojos, cuéntame tu historia, niño bonito que viene y se va. No, no tengas miedo, susurra el secreto, dame alguna pista a entender tu mal. Te beso en la frente, te beso en la sien. Esta es mi forma de decir amén. Te beso en la frente, te beso en la sien. Esta es mi forma de decir amén. Parece de a rato que emprendes el vuelo. Yo quedaría por volar contigo, atrapar tu ausencia, compartir tu cielo y gritarle al viento cuánto yo te quiero. Atrapar tu ausencia, compartir tu cielo y gritarle al viento cuánto yo te quiero. Tu historia tan desilvanada, y un poncho de lino de bordado fino. Yo veo la trama, pero de revés no me doy cuenta de lo que vale. No estimos los brazos cruzados. Y Bueno, ese es el himno que fue en nuestra época, era allá de los 80, 90 la fundación, y lo tuvimos guardado muchos años, porque bueno, ese Ignacio, la que canta es una mamá de 7 chicos, Martita Peña, Milber Peña, y ese chiquito nos dejó, está en el cielo, y entonces bueno, ahora lo volvimos a sacar la canción y bueno, la tocamos a veces con la guitarra como podemos. Es una linda zambita, un bailecito muy lindo, la verdad que bien criollo. Bueno, eh, gracias por estar, como decía, somos ya más de 40 personas creo. La idea es contarles un poquito esto, como decía Patricia, con un PowerPoint para ir ayudándonos, así no nos vamos para cualquier lado, conservamos un orden. Anda mal César, me tiembla ahí, bueno, ahí se serenó por suerte. Si tenés el Power, entonces directamente empezamos con el Power. Bueno, ahí lo comparto. ¿Ok? Un momento. Veo que está Marcelo, Agustín, bueno, gente de la comisión directiva Padea, que bueno, muchas gracias. Y todos amigos y bueno, muchas mamás. Así que bueno, después vamos a tener la posibilidad de preguntar si queda tiempo, así conversamos un poco. Me gustaría que se presente cada uno, pero bueno, somos muchos y no va a haber mucho tiempo, pero bueno, la idea es en algún break que nos podamos conocer. Adelante, César. Bueno, este es un tema que a lo mejor ya escucharon otras veces, porque es parte del material clásico de los libros de Apadea y en este tipo de charla con los papás. Vamos innovando así, mechando con temas nuevos que van apareciendo, pero básicamente
siempre comenzamos hablando de lo nuestro. Si esta es una reunión de padres, y para padres también si hay invitados profesionales, nos conocen, ¿sí? Entonces, bueno, el impacto del autismo en la familia. Adelante, César. ¿Cómo nos impacta cada uno? ¿Cómo aceptamos? ¿Qué procesos tenemos? Y siempre nos gusta decir un poquito cómo vemos al autismo los papás, más allá de lo que dice la bibliografía, lo que nos dice la ciencia. Y creo que acá hay unanimidad por los padres del mundo, ¿no? Empiezan a pensar que sí. Y lo que nos aporta la ciencia, y nosotros estamos de acuerdo, sí, es un déficit en la capacidad de pensamiento, después está la percepción, la imaginación, el lenguaje, qué importante, el lenguaje es el código del mundo, ¿no? Es la clave de la humanidad, como decía Michael Ruther, que es un gran autor, un gran estudioso, un gran científico, que le dificulta comprender el mundo convencional. No se conoce la causa de esto, pero como dice toda la ciencia también, y básicamente nos decía Ángel Rivier y Lorna Wynne, las grandes madres que son las mejores científicas que dio el planeta, como el caso de Lorna, el caso de Ruth Sullivan, que es la madrina nuestra y que es la mamá de la persona con autismo, de Joseph Sullivan, que generó la película Rayman, por ejemplo. Todos llegan a la conclusión de que indudablemente la neuroanatomía y la neurofisiología del cerebro de nuestros hijos es donde está el problema, ¿sí? Y la cifra, bueno, yo no voy a decir nada nuevo, porque no sé, hay muchas ecuaciones, parece que hoy es tan alarmante, de cada 50, 54 personas que están naciendo, una están naciendo con este problema. Así que bueno, pronto vamos a tener el 2 de abril y también, adelante César, y hay una concienciación o concientización colectiva de todo esto. Esto es un trabajo que venimos haciendo calculé que Nacho tiene 40 años, de decir que yo llevo 40 años estudiando, leyendo, andando por el mundo, trabajando en todas estas cosas y con muchos profesionales y demás. Y bueno, se nos ocurrió un poquito indagar muy, muy levemente para que tengamos una mínima idea, ¿sí? Lo que fue el autismo y el movimiento asociativo en el tiempo, cómo los padres se fueron organizando, ¿sí? Bueno, desde que se describió esto por Leo Kanner, él era un noruego que se estableció en Estados Unidos, en la Universidad de Estados Unidos, en 1943, ese famoso artículo, que es realmente sorprendente porque es un artículo científico de aquella época, Alteraciones autistas del contacto afectivo, él tituló esto, donde comienza a reconocerse la patología en el mundo. Es un broche que hace en el tiempo, porque se estaba hablando muchísimo ya en la Edad Media también se habló del autismo, en las épocas pretéritas, siempre alguien vio este tipo de personas y bueno, o no eran tantos o se lo escondía. Hay crónicas de 1600, de 1800, de 1700 que realmente son sorprendentes, se han hecho películas también, pero bueno, todo esto lo podemos ver en los libros, ¿sí? En la historia, que es interesante. Pero en 1944 otro científico, Hannah Asperger, escribe Psicopatía autista en la infancia, ¿sí? Otro artículo, pero claro, el descubrimiento medio concomitante de Kanner escribió sobre, un segundito por favor, vamos a apagar el teléfono porque si no nos va a molestar todo el tiempo. Kanner escribió sobre 11 chicos, 11 personas, y dijo, bueno, que eran de una buena clase social, gente empresaria, las mamás un poco fría, empresaria, calculadoras, decía él, decían las madres neveras, todo esto no le digo nada nuevo a los papás, por ahí los papás que recién empiezan a lo mejor. Mientras que Hannah Asperger y el doctor Kanner había visto 3 elementos nucleares básicamente en esto, y esta descripción, a lo que también concluía Hannah Asperger, pero eran mucho más eruditos, geniales, y hablaban hasta idiomas, ¿sí? Según lo que nos decía Adam Feinstein en su libro. La teoría y postura dominante de la época era la hipótesis parental psicogenética, es decir, los padres culpables, estábamos mezclados con esto, después esto se dio cuenta que no era así, ¿sí? Las historias familiares, el modelo responsabilizador, muy culpógeno el autismo. Entonces después hay una etapa que tomamos acá de 10 años, bueno, posguerra, el autismo y su etiología y el origen de los padres provoca un retraimiento en la conformación. Era la época de la guerra, la posguerra, Naciones Unidas, el mundo estaba atravesando el comienzo de la Guerra Fría,
Entonces, todas estas cosas se posponían un poco y los conflictos bélicos, la discapacidad estaba más radicalizada en ese tipo de problemas, ¿sí? El otro, Se Doctor, muteó. silenció su micrófono. Hay que activar el audio. Ahí está. Ahora sí. bueno, esto está en la bibliografía de Padrea, la verdad que es reinteresante, hasta el año 62, que increíblemente, con un mes, 2 meses de diferencia, en enero, febrero, nace la primera asociación de padres en el mundo y la lleva adelante una familia, ¿sí? Lorna Wynne y William Wynne, ¿sí? Que son los grandes científicos y ella es la mamá que describe la trilogía que, en la definición que no ha podido ser superada todavía, ¿sí? Es la que habla del espectro autista. Yo la tuve la suerte de conocerla y la verdad que es emocionante abrazarla. Ahora nos dejó Lorna, que es una mujer grande, y le pregunté cómo había hecho para hacer esa trilogía que hasta el día de hoy todavía no ha sido superada, ¿no? Y me decía, mirá, no solo como investigadora y científica, sino que el hecho de ser la mamá de Susan me permitió llegar a eso. Decían, fíjense, para la mamá, qué importante, no hay como las mamás, como los padres para conocer a su propio hijo. Y esto le ayudó a Lorna a hacer eso. Bueno, vienen los distintos periodos, ¿sí? Se crean las instituciones, ¿sí? Se va conociendo más la etiología de todo esto, no tanto, pero hasta ahí nomás, y ya empiezan las instituciones, sobre todo las asociaciones de padres. Y del 75 al 94, justamente Lorna Wynne, John Wynne, Bernard Rindler, que fue este científico, este profesional científico, investigador, era papá también, por supuesto, y científico, y es el que le da el diagnóstico a Temple Grande, ¿sí? La famosa Temple Grande, que si alguien no la conoce, yo les sugiero que esta noche o cuando puedan vean la película de ella porque realmente, bueno, es un emblema para el autismo en la actualidad, el autista más famosa del mundo, ¿sí? Entonces, estas personas que son padres básicamente y científicos e investigadores se convierten en verdaderas celebridades por los trabajos en las asociaciones de padres. Siempre se dijo, y me acuerdo que Ángel Riviere y todos nos dicen, todos los grandes científicos, los que hoy son leyenda, bueno, son leyenda para y parte de la literatura, todos se han formado en asociaciones de padres. El científico investigador en autismo, el profesional en autismo que no ha trabajado en una asociación de padres está muy distante, digamos, le falta el enriquecimiento del contacto con nosotros, con los papás. Por lo tanto, el asociacionismo fue el motor que fue desarrollando y avanzó en el planeta en esta cuestión. Adelante, César, por favor. Bueno, de ahí para acá estamos trabajando en Asia Padilla en el 94. Adelante, César. Entonces, ese impacto muchas veces a nosotros cuando nos desesperamos, los padres, a mí se me daba por escribir, por observar, bueno, después de tanto leer. Y hay cosas que la ciencia está de acuerdo, del sistema educativo, ¿sí? El estrés, nosotros padecemos de un estrés crónico, sostenido y sistemático, que es de por vida. Yo siempre digo el ejemplo que vos te divorciás, bueno, un proceso terrible, generalmente 2 años, los 4 años por ahí estás en pareja de vuelta, te quedas sin trabajo, ¿no? Bueno, eso unos 4, 5, 6 meses, 7 meses, dice la estadística, bueno, te olvidás si conseguiste otro trabajo. Acá lo nuestro no, lo nuestro empieza y es de por vida. Yo ya llevo 4 décadas, ¿sí? Y bueno, lo que sí fui aprendiendo es cómo manejar el estrés crónico sostenido y sistemático. Entonces, acá estaría bastante mal cuando me puse a escribir el autismo se expande, como los efectos de una detonación cuyas esquilas dejan escuelas tan erosionantes como alarmantes. Por donde pasó el autismo, la sensación que a mí me da como papá, y esto se lo decía siempre a los científicos, a los consorcios internacionales, es como que siempre nos gana. Es muy difícil ganarle al autismo. Y acá me hace acordar, entonces se produce el impacto como estos dardos desgarradores. Hola, hola. ¿Se escucha bien, César? ¿Se escucha Sí, se bien? escucha. Ah, gracias. Sí, sí. Decía como de estos dardos desgarradores, ¿no? Que es difícil poder comprender nosotros como padres y poder frenar esto. Entonces,
hasta ahora, digamos, en una lucha que tenemos y le hemos declarado la guerra con los científicos, y cuesta, digamos, da la sensación que siempre gana el autismo, ¿sí? Siempre gana esta cosa que no la podemos vencer. Siempre me acuerdo de Ángel Rivière, seguramente alguien que está acá lo habrá leído, lo habrá conocido, el gran pensador, el científico, el investigador más importante de habla hispana, que nos dejó el mundo. Él decía que, hasta poéticamente, me encanta escucharlo, Ángel, era fascinante, dice, cada vez sucede que el autismo cubre a un niño con sus blancos copos de silencio, tiene lugar el comienzo de una historia larga, atormentada y conmovedora. Mira qué interesante, ¿no? Esto nos emociona a los papás. Entonces él decía, recordando justamente al marido de Lorna Wynne, la gran científica, la gran investigadora del planeta, quizá la más grande, ¿sí? Y como mamá, que justamente decía que era como escalar el Everest, el monte Everest, y decía Ángel Rivière en este libro de él al comienzo, es un fenómeno comparable, decía, al gigantesco cataclismo geológico que dio lugar a la montaña más alta. El autismo produce, estoy leyendo textual, produce un cataclismo evolutivo que aún no puede ser coronado y vencido. Del todo, en la lucha tormentosa por superarlo. La verdad que es increíble y se mete, bueno, y después sigue hablando, y nos hace pensar muchísimo, Ángel, indudablemente, y en uno de los párrafos también que no solo disfruté de la amistad de un pensador tan importante que dio el planeta, no solo disfruté de sus trabajos científicos y escucharlos, sino también de la maravillosa amistad que era hablar con un hombre tan grande, ¿no? Que nos dejó tantas cosas importantes para nosotros los padres, para la ciencia del autismo. Y él siempre decía a los papás que tenemos todos los diplomas de la paciencia, ¿no? Esto lo digo en punto yo, porque en el autismo todo es largo, todo es muy complejo y todo es muy paciente. Y eso lo tenemos que procesar los padres, que a veces el profesional viene, viste, está 10 minutos y se va, y nos quedamos nosotros de por vida con el tema. Pero bueno, esto está en la padilla, toda esta bibliografía de Ángel Rivière, si a alguien le interesa, después la pide, son los libros que nosotros también publicamos, ¿no? Entonces, también quería decir algunos apuntes que yo había tomado en las charlas que tuve, muchas charlas, muchas noches que nos quedamos hasta tarde con un buen vino con Ángel, y podía escucharlo, ¿no? Y podíamos discutir y aprender de él en tertulias que hacíamos. Y él decía que el autismo afecta a los universales propios de la especie. Entonces vos le decías, pero Ángel, ¿cuáles son esos universales propios de la especie, no? Entonces él te decía, por ejemplo, muy concreto, todo lo que tiene el ser humano, ¿sí? Como tal, neurotípico, ¿sí? El lenguaje, ¿no? Es lo más importante. Las habilidades pragmáticas, decía él, la estructura de la lengua, todo lo que es lingüístico, las habilidades mentalistas, ¿no? Los demás tienen mente y todos nosotros creemos que los demás son como nosotros porque nos creen, y porque tienen la misma manera de pensar y razonar y usar la cabeza y la mente como nosotros. Es decir, entre esas cosas también tenemos creencias. Nos hacen, entonces decía Ángel, que estos universales propios de la especie, como es el ser humano, también nos hacen terriblemente peligrosos. ¿Por qué? Porque hay capacidad para mentir, hay capacidad para hacer trampas, ¿sí? Y la capacidad, decía Ángel, de la precaverización. Por ejemplo, saber enredar al otro, ¿no? Bueno, nada de esto pueden hacer nuestros hijos. Para hacer un correlato, nada de esto. Entonces, modificar el mundo mentalista de otros, nosotros sí lo podemos hacer. Por ejemplo, tenemos también capacidad de fingir, de disimular, de hacer metáfora. Entonces, él siempre ponía un ejemplo que decía, una sábana azul movida por el viento. Y él decía que en sus investigaciones un chico de 5 años podía adivinar o podía decir que eso se parecía al mar, ¿no? Sin embargo, nuestros hijos nunca lo harían, o muy pocas veces, o salvo algunos, ¿sí? O por carácter asociativo. Entonces, él hablaba de la fase de la humanización, de las habilidades mentalistas, la capacidad que tenemos los neurotípicos, los seres humanos, ¿sí? La capacidad de ficciones. Pero bueno, él elaboraba así una de las tantas definiciones, que el autismo como trastorno que afecta a las funciones propias de la especie, de esto, ¿no?
de que nuestros hijos no tienen nada de esto que yo estaba tratando. Es decir, que hay un fallo en la teoría de la mente. Nuestros hijos no tienen, no pueden, no les funciona la mente como no funcionaría normalmente a nosotros. ¿Por qué? Porque la mente es un instrumento de representación. Por ejemplo, también Ángel decía, siempre ponía un ejemplo, ¿no? Por lo tanto, las personas con TEA no tienen mente, no tienen teoría de la mente. Por ejemplo, los ojos de nosotros que nacimos convencionales, nuestros ojos son la ventana del alma, o sea, la ventana de la mente nuestra, a través de ellos penetramos en la mente de los otros. Bueno, los autistas no es que no miran, sino que usan la mirada de otra manera y no la usan para comunicarse. Bueno, esto es maravilloso, uno se mete en todas estas cosas y empieza a razonar y la verdad que es maravilloso por eso también siempre se dice que de las disciplinas de los últimos 50 años, quizás el autismo es la mayor que más presionó a la ciencia para poder entender muchas cosas de cómo somos los seres humanos. Entonces, siempre la definición de esto, que yo creo que va a haber un curso o una clase, una de las charlas de estos talleres de padres donde se va a hablar todo esto. Yo creo que la historia ya está en todos lados, la biografía, si a algún papá, alguna mamá le interesa, es más sencilla conseguirla. Pero bueno, lo de Ángel Rivière también hay que meterse un poco porque él es muy sencillo cuando explica las cosas en sus libros. Era maravilloso escucharlo, obviamente, ¿no? Pero bueno, nos quedamos un poquito con la definición clásica del autismo, que yo siempre digo, ¿no? Cuando me preguntan por ahí los periodistas, digo, bueno, es las personas con autismo, desde Apadea, Paraná, deseamos conocer un lugar que se llama Respiro. Ahora vamos a hablar un poquito de eso. Bien, siempre digo que nuestros hijos les afectan tres cosas que tenemos los seres humanos, que es la capacidad, digamos, para las interacciones sociales y vivir en sociedad. Lo segundo es la comunicación verbal y no verbal. Y tercero, el comportamiento. Algo de eso está afectado a nuestros hijos, así muy, muy desprolijamente diciendo algo. Con lo cual, bueno, eso es lo que esta teología, ¿no? Estas dimensiones que nuestros profesionales usan para nuestros diagnósticos, para la consecución de todo esto en el mundo del autismo. Entonces la familia es el lugar privilegiado, es imprescindible para todo tratamiento. Acá no es que es el paciente, también hay esto fue evolucionando, no solo el paciente del profesional, no, el profesional tiene que trabajar con toda la familia, ¿sí? Empieza y termina no en el paciente, sino que empieza en la familia, pasa por la persona con autismo y termina en la familia. Bien, acá me dice una mamá, lo que daría que fuera por saber qué pasa en la mente de mi hijo. Sí, la verdad, nos pasa a todos nos hemos hecho la misma pregunta. Yo hace 40 años que me hago la misma pregunta, así que muy bien, mamá. Y sí, es tan enigmático y misterioso que justamente, bueno, esto es lo que se pregunta. Así que todo lo que nos venden por ahí, hasta el momento, la verdad que no sabemos bien. Pero bueno, hay que seguir apostando a la ciencia, hay que seguir apostando al sistema educativo, sobre todo al sistema de salud. ¿Qué necesidades tenemos los padres? Primero, un diagnóstico fiable, de esto que nos digan bien claro, que es muy difícil un diagnóstico por suerte. Ahora, con todo lo que ya hay, la artillería de cosas que hay, ya, digamos, la preparación y la capacitación de nuestros profesionales hoy en día, me encantaría poder charlar con mi hija de 13 años. Qué bueno. Sí, la verdad, mamá, tenés razón. Daríamos el oro del mundo, ¿no? Para que nos digan algo. Mirá, yo siempre digo que si algún día Ignacio hablara, ¿no? A mí me gustaría, me cautiva, digamos, el gran interrogante. ¿Qué me diría, no? ¿Qué me diría Nacho con todo esto que yo me dediqué mi vida que él me metió en esto, de la familia, y me dediqué mi vida a ver qué puedo hacer por él, ¿no? Esto da apatía, el respiro, las leyes sobre todo. Entonces digo, tengo tres posibilidades, ¿viste? Una que me diga, mirá, estudiaste, no sé qué, te quisiste lucir y fuiste protagónico, estabas en la televisión, en todos lados, gracias a mí. Suponete que me diga eso, ¿no? Suponete que me diga, mira viejo, más o menos, hiciste las cosas, ¿sí? Con tu profesión. Mirá si me llega a decir, che viejo, qué buen laburo que te mandaste. Bueno, ahí el oro del mundo, ¿no? Me emocionaría muchísimo escuchar eso. O sea que, no sé qué te diría vos, ¿viste? ¿Entendés? ¿Qué le diría a cada uno de nosotros?
Estoy diciendo un poco los que no tienen lenguaje, y los que tienen también a lo mejor no se expresan del todo, se expresan muy bien. Segundo, lo que necesitamos son los servicios, vacaciones y respiro, obviamente. Esto es lo importante, tener muy claro, queridos papás, cómo elaboramos nuestro plan de vida. Y sobre todo, este estrés crónico sostenido y sistemático, ¿no? Que dura de por vida. Yo, como les decía, llevo 40 años, y gracias a Dios por todo lo que uno se ha movido y los elementos que hay, podemos vivir y podemos ser felices también. Adelante, César. Bueno, muy rápidamente, el nacimiento de Ignacio fue el 3 de junio de 1982. La verdad que era siempre decíamos, ¿no? Qué rostro tan bello, tan cautivante que tiene Ignacio. Me acuerdo que el primer programa que me invitó la señora Mirta Legrand, yo dije estas cosas y llamó mucho la atención y llamó mucha gente. Bueno, estamos hablando del año 90, ¿no? Y explicaba ahí en ese programa que en esa época había como una corriente de pensamiento, porque Nacho tenía y las personas que conocíamos tenían una piel tan aterciopelada, y decían en esa época que era que ellos al no tener contacto con el mundo no recibían un poco la agresión, y siempre tienen aspectos más juveniles de la verdadera edad cronológica que tienen, ¿no? Pero para ser feliz, siempre hace 43 años, me lo solo es qué desea, qué necesita que lo hace feliz. Y bueno, nos hace feliz porque también nuestros hijos nos dan. Yo tengo 8, y este dio todo lo que nos dieron los otros por ahí, que nos dan cosas distintas a todas las hermosas cosas que nos dan los demás hijos. Bueno, en el caso de él, de Nacho, vimos el llanto angustiante, lacerante. Estamos hablando de un caso muy severo. La mirada perdida, ¿no? La indiferencia. Era prácticamente impenetrable entrar en Ignacio. Hasta los 11 años era realmente un misterio. Yo siempre, también decimos por la bibliografía y todo esto, que el primer episodio del Lord de los Papás es el diagnóstico, recibir el diagnóstico, cómo lo tomamos, ¿no? En el caso de Nacho, textual, esto está escrito en el certificado de él, Nacho tiene un trastorno profundo del desarrollo de tipo autista. Está bien, siempre son así un poco los diagnósticos en aquella época. Ahora hay más precisión, un poquito más precisión en base un poco a los nomencladores que hay ahora, ¿no? Y lo dimensional. Bueno, desconcierto, perplejidad, asombro, angustia. Nacho tenía un insomnio realmente atormentante, no dormía nunca, ¿sí? Vivíamos una pesadilla, que no parecía que no iba a concluir nunca, que nunca iba a salir el sol, hasta que un día salió el sol en la casa, en la familia. Y bueno, y esto es para celebrarlo. Los padres nos hacemos especialistas de tanto que leemos, de tanto que discutimos, ¿sí? Y bueno, y a veces, por eso somos medios insoportables, a veces cuando nos preguntan. Yo siempre le digo a los profesionales, un pequeño, nada más que no cuesta nada, que siempre nos están señalando, nos están explicando, y lo que a veces también es que escuchen a los padres, al papá, que lo pongan ahí arriba, ¿no? Y le digo, déjenlo hablar, déjenlo que hable. Ustedes como profesionales sean humildes, sean un poco más humildes, saquen un poco la soberbia y escuchen a los papás. Van a ver lo bien que le va a hacer y ustedes van a aprender mucho con los papás. Por suerte, las generaciones de los últimos 20, 30 años de nuestros profesionales, tenemos, por empezar, siempre digo, los mejores profesionales del mundo están acá en Argentina. Ustedes piensen, queridos papás, yo les hablo de los años 80, del 82 en adelante, 83, ¿sí? Teníamos que, acá, bueno, en fin, no encontrábamos lo que queríamos, y hasta que nos encontrábamos con otro parecido, ¿sí? Y teníamos dos monstruos que vencer o que resolver. Era ese endioseamiento médico, estaba primero el médico y después estaba Dios. Perdón, entonces hacer esta comparación, lo digo con todo el amor del mundo, esto nos costaba mucho. Y lo otro era por las pobres madres el psicoanálisis, la culpabilidad, ¿no es cierto? Y todo esto, que es muy respetable el psicoanálisis para los padres, pero la verdad que no fue exitoso en absorberla y en tratar y en resolver la cuestión de la ideología. Con lo cual, Apadea fue una de las instituciones pioneras que trajimos todo el andamiaje para romper con esto justamente y ver otras cosas, qué otras cosas podíamos hacer los padres, cómo podíamos reponer nuestros programas de vida, ¿no? Nuestros proyectos de vida. Bien, entonces esto era un poco la conclusión a lo que llegábamos, y sigue estando, ese shock que sentimos, muchas veces negación, en gran medida, a veces depresión,
¿Y qué reacción tenemos frente a esto? Estos pasos están más o menos en los estudios, están más o menos, bueno, en los grupos de control, siempre aparecen estas cosas. Nacho hasta los 9 años era un tipo de autismo, muy silencioso, como digo, y más su resguardo, como era muy difícil penetrar con él, era imposible, pero lo que pasó a partir de los 9 años empezó con una leve autoagresión, a pegarse en la cara, y cada vez siguió más, que a los 11 años se puso en un estado de colapso. El que hacía todo el día era pegarse. Bueno, es un caso severo, por suerte es muy bajo porcentaje de personas con autismo. Acá vemos una foto, por ejemplo, la que está arriba. Esa fue la última foto maravillosa de Ignacio que saqué yo, esa foto, ¿sí? Dice ahí: la mirada perdida como perteneciente a otro universo. Esto es lo que llama y cautiva la atención. Mire qué hermosa criatura, qué belleza, ¿no? Qué piel. En la otra foto, Nacho estuvo vestido como astronauta muchos años, ¿sí? Por el periodo de autoagresión. En esta foto está con su hermano Augusto, es el que le sigue a él, que actualmente es el director de la residencia Respiro donde vive Ignacio. Está él con su mamá, ¿sí? Y no hay como una madre para que estén enfrente de estas cosas, ¿no? Así que ahí era chiquito Augusto, pobrecito. Bueno, ahora es el director del lugar, y la verdad que el agradecimiento eterno a mi cuarto hijo varón, a su mamá, por este inmenso trabajo y la felicidad que todos pudimos rehacer nuestra vida en la familia. Yo siempre digo que después de esta obra, y gracias a su mamá, y gracias a Augusto y a todos los hermanos de Nacho, a Padilla y a tantos profesionales, a los Rivier, etcétera, etcétera, bueno, yo en este momento me podría morir acá mismo, que no hay problema, porque Nacho ya tiene su lugar, tiene sus leyes, ¿sí? Tiene su sistema educativo, tiene su sistema de salud, que es pobre, hay muchos para criticar en el sistema de salud sobre todo, ¿sí? Y también educativo, pero tiene lo principal. Entonces, yo me puedo morir tranquilo en este momento. Adelante, por favor, César. Bien. Ok. Eh, a los papás presentes, yo no sé no sé si María Eugenia tiene la estadística, no la leí porque ella siempre hace como un informe. María Eugenia, los papás que están hoy hay algunos chicos, hay con hijos adultos, con hijos chiquitos, ¿tenés algún promedio, tenés alguna estadística de los papás que tenemos hoy? Sí, bueno, yo lo hago en base a los inscriptos, que bueno, siempre hay una baja por obviedad, ¿no? De conexión. Pero bueno, en tanto a las edades de los chicos, de los padres que se inscribieron, de 2 a 9 años serían la mayoría, como decir un 70%, y después un 15% de 10 a 17 y otro 15% de 18 a 42. La mayoría Esos, son muy niños, sí. bueno. Bien, bueno, pero tenemos, etariamente tenemos, como vos decías, de 2 a 9, tenemos hasta 17, 18, después tenemos adultos también, Sí, en sí. menor medida. Bien, más que nada para los adultos, pero también para los jóvenes, para los papás jóvenes. Y esto nosotros le hemos dado por planificar el futuro del hijo adulto, le hemos llamado la agenda de partida. Bueno, yo como papá le he llamado así. ¿Y qué tendríamos que hacer, ¿no? Para quedarnos un poquito tranquilos, dejar las cosas armadas, porque viste como decimos en el campo, por ahí te vas sin saludar en cualquier momento. Entonces, esta agenda de partida es lo que se llama la planificación patrimonial familiar, ¿sí? El CUT, bueno, justo estos días se habló mucho, hubo muchos mails, muchos comentarios. En todo caso, después César nos va a decir rápidamente una síntesis de cómo está el certificado único de discapacidad, qué es lo que hay que hacer, que no se preocupen, ¿sí? Eh, la declaración judicial y la designación de curador. Normalmente son los padres o básicamente la madre, ¿sí? También pueden ser hermanos. Dejar establecido si tenemos donaciones, promesa de donaciones, los seguros de vida, dejar bien claro, anotado, que alguien sepa en la familia si nos pasa algo. Esto no es pensar en cosas trágicas, es realmente decir las cosas. Somos padres de personas con problemas de autismo, con problemas de discapacidad. Entonces, una de las cosas también es que tenemos que serenarnos
tenemos que tomar la sartén por el mango, hablar claro y planificar estas cosas. Hay figuras nuevas que hoy no es en esta clase, en esta charla no vamos a hablar de esto, porque después hay otra charla que es eminentemente una charla legal como tal, donde se ven todas las cuestiones legales. Bueno, y ahí podemos preguntar más y ahondar más en las cuestiones legales. Por ejemplo, las nuevas figuras del fideicomiso sirven para juntar dinero para hacer respiros, residencias, hogares. Y cuando demos a clases se van a enterar un poquito por qué logramos, gracias a Dios, incorporarla como un instituto del derecho ahora al actual Código Civil reformado. También se ve toda la cuestión de testamentos y las sucesiones, la porción, por qué nuestros hijos ahora pueden tener mejor porción hereditaria, ¿sí? Y acá es una maravilla lo que hemos conseguido. Yo se lo digo así rápidamente, yo no soy una persona de tener bienes, pero lo poquito que tengo, sé que la manera, si aplico todos estos nuevos institutos del Código Civil, Nacho se quedaría con el 61% de mis bienes y los otros 7 hermanos se tendría que en escuelas repartir lo que queda, ¿sí? Bueno, pero ya hubo un gran adelanto en esto, en la legislación, en todos los aspectos de la focalización de derechos. Si hay obra social, estar atento con esto, cómo la dejamos, en qué condiciones y cómo continúan las prestaciones si es que nosotros desaparecemos. A ver qué dice acá María Benítez, siempre decir lo que nosotros pensamos que Dios, la claridad. Bueno, no sé, esto está en el código, María. Bien, las ONG, también los grupos de pertenencia, son importantes. Todos necesitamos grupos de pertenencia. Nos dimos cuenta por la estadística en el mundo que los papás cuando somos muy jóvenes generalmente vamos detrás de los profesionales, apostamos, no está mal. Entonces creemos que el profesional le va a hacer hablar, va a ir a la universidad, se van a casar porque tienen terapia. Está muy bien, está muy bien. Ojo, que también me costó bueno, enfrentar a veces desafíos cuando estuve en ese programa de la señora Legrand, claro, porque nadie hablaba de estas cosas. Entonces yo dije en ese programa, ella me dice, y escúcheme, ¿se cura el autismo? Y le digo, señora, se nace y se muere autista. Hay cosas que sí, que quiero que se entienda bien en su audiencia, y que los padres sobre todo no se desesperen, porque cuanto antes hay un diagnóstico precoz, temprano, se detecta, se pueden hacer, hay mucho más posibilidades. Que quede claro esto, y que se puede mejorar, se puede integrar, se pueden lograr muchas cosas y ser felices con nuestros hijos, pero hay que trabajar, no es tan sencillo, pero lo que nos indica la ciencia, entonces, bueno, después me agarraron unos cuantos padres, me acuerdo cuando fui a Córdoba, que estaban enojadísimos porque le había sacado la esperanza. Y dije, mire, la verdad es que yo como papá y como colega padre tengo que decirle las cosas como son, porque, digamos, si a ustedes le cobran, le sacan un montón de dinero a los profesionales para mentirle o qué sé yo, mi función no es esa. Y yo en cuanto medio de comunicación esté, mi función como papá es esto, ¿sí? Decir lo que tengo que decir y para dónde va el mundo, o sea, si es en Europa, si es en Estados Unidos y está funcionando de esta manera. Ojalá. Entonces aprendí que hay que decir en estos casos, al menos hasta ahora. Hasta al menos hasta ahora no se cura. Después, ojalá yo quiero se cure, ¿sí? Entonces, hay un rol importantísimo de las organizaciones y de los movimientos asociativos de padres y también de profesionales, ¿sí? Y nosotros finalmente fuimos avanzando en estos 40 años y nos dimos cuenta que la autosustentabilidad en las organizaciones y que no podemos depender del Estado. Porque la verdad es que si tenemos que depender del Estado, bueno, ustedes vieron lo que pasó hace poco, en agosto del año pasado nos quedamos sin prestaciones. Esto nos descalabró el sistema, no podíamos pagar. Encima que por ahí no le pagamos bien a los profesionales ya con atraso, nos trajo todo este problema. Entonces, con lo cual, tenemos que hacer alguna cosa para tener el dinero o blindar ese dinero a la discapacidad. A PADEA con el doctorado de Favaloro tenemos como un proyecto que estamos estudiando, estamos investigando, que se trataría justamente de una especie de fideicomiso, ¿sí? Donde sea intangible ese dinero y que a la discapacidad nunca se le corten los beneficios y el financiamiento. Pero esto es un tema muy delicado, muy complejo, pero tenemos que hablarlo. Y entre esos modelos está, por ejemplo, la creación de empresas sociales y estas nuevas figuras del Código Civil.
Y los papás somos los que tenemos que llevar. ¿Dónde puedo leer más sobre el Código Civil? Qué bueno. Bueno, primero el Código Civil, o si no, llamá Padea, y están los libros nuestros, querida mamá, ¿sí? Bien, y acá, de acuerdo a lo que decía María Eugenia, porque veo el tema acá que han puesto vivienda, respiro, empleo, bueno, son todos objetivos que tenemos los papás, ¿no? Apadía pioneramente hace 40 años está trabajando en esto, sobre todo en los últimos 20 años, porque bueno, de acuerdo a la edad, todo está armado hasta terminar el secundario, como mucho, 16, 17, 18 años, como mucho. Y realmente el sistema en sí, sobre todo si tomamos la Argentina, está armado hasta ahí. Porque si vos tenés 60 o 60 y pico como yo, ¿qué haces en esos 40 años si tenés una discapacidad? Por ejemplo, si fuese autista. O sea, la mayor parte de la vida de las personas es la vida adulta. Y ahí es donde tenemos que, focalizar la cosa en las políticas públicas, en los esfuerzos, en todas las acciones que hagamos para nuestros hijos, para que nuestro proyecto de vida radique ahí, que es la etapa, fíjense como le digo, ¿cómo se hace para vivir de los 17, 18 años? Está armado el sistema, ¿sí? Para vivir hasta los 70, un autista. Y tenemos muchos autistas de 70 años, ¿sí? En la PADEA, y hoy, no sé si decir lamentablemente o por suerte, depende de las circunstancias, tenemos diagnósticos, por ejemplo, en Asperger, del abuelo, del papá y del nieto. Y muchos casos de que los padres a los 40, 50, 60 años tuvieron su diagnóstico de Asperger, ¿sí? Eso es un poco lo que nos está dando la ciencia y la movida como se viene. Adelante, César. Sí, está en internet. No, César, porque acá una mamá pregunta, el Código Civil está en internet. Sí, lo pueden leer perfectamente en internet. Introducción Sí, al es marco. público, lo ubican. Bien, gracias, César. Esta es una ficha que tenemos hace muchos años que la vamos actualizando en APADEA, donde siempre decimos que la salud, la educación, Samsung, no sé qué dice, acá, gracias, alguien que aportó un dato. La salud, la educación, la felicidad son derechos humanos y de bien público poco ejercido. Esto, por suerte, en los últimos años se está ejerciendo más. Yo creo que APADEA y las instituciones y otras organizaciones, y sobre todo todas las organizaciones en discapacidad, han sido muy importantes para poder despertar la conciencia pública y la gobernanza también de cómo hay que ejercer los derechos. Ni los abogados sabíamos ejercer los derechos hasta hace 20 años atrás. Y esto de golpe empezamos a propender al ejercicio de los derechos y hoy, creo que el objetivo sería gozar de esos derechos y que nuestras personas con discapacidad puedan gozar de esos derechos. El gozo efectivo de los derechos, ¿sí? Están garantizados plenamente y deben ser respondidos sin demora por los obligados, llámese obra social, efectores y el que sea. Las bases normativas están en la Constitución Nacional, en las convenciones. Y bueno, ahora que veo que hay muchas inquietudes en ver el Código Civil, nuestro Código Civil es de 1870, 1871, primera y segunda parte. Fíjense la cantidad de años que tiene, ¿sí? En esa época, el Código de Vélez tuvo algunas reformas en el año, la ley 17.000 y tanto del año 68, el doctor Guillermo Borda, pero en realidad, si bien eran importantes, pero siempre la discapacidad y a nuestros hijos eran tratados con mucha protección y cuidado. Pobrecito el discapacitado, y encima tenían unos nombres horribles, ¿viste? Personas con discapacidad dementes y todo ese tipo de cosas. Bueno, por suerte todo esto fue cambiando para bien. Hoy se habla de la restricción de la capacidad. O sea, en principio hoy, como está en la legislación, como está en la ley y la convención, en principio somos somos todos capaces. Vamos a ver si por ahí alguien tiene alguna restricción, alguna capacidad. Y esto está muy bien en la convención, en el artículo 12 de la convención. Es maravilloso, porque ahí somos todos iguales, todos iguales. Yo siempre digo, somos todos iguales ante Dios y ante la ley, ¿no? Y es un poco eso la cuestión. Nuestra primera legislación, y en este caso, fue maravillosa, allá en marzo del año 81, en la 22431 fue la primera ley. Bueno, hoy ya está superada, está vetusta, y hay movidas de cambio, y de hecho se fue cambiando, ¿sí? Pero crea el sistema de protección integral de las personas con discapacidad. Entonces, nosotros a esto le llamamos el periodo de asistencia.
hay una persona con discapacidad, se lo asiste. Entonces, nuestra lucha, nuestra edad, nuestra generación, empezamos a luchar sobre todo en Apadea, no solamente asistencia, hay que pagarle, hay que conseguir dinero. Yo me acuerdo en esa época tenía una muy buena obra social, pero no me cubría todo el tratamiento. Hoy, por ejemplo, si Nacho sale por decir que hago 450.000 o 500.000 pesos mensuales, suponete que la obra social te reconocía en esa época 30, 40, 50.000 pesos por decirte algo, el resto, ¿cómo haces para pagarle? Bueno, esto es lo que queríamos. Y en esto consiste la 24.901. Esa ley es la mejor ley del mundo. Porque primero, que no se tiene en cuenta un tipo especial, no se dice si tiene autismo, tiene... No, no, no. Cualquiera sea la discapacidad. Cualquiera sea la discapacidad, hay que pagar. ¿Hay que pagar cuánto? El 100% de lo que la persona necesita. La famosa ley no es una ley de discapacidad, es una ley que habla del dinero, de lo que la persona necesita que se le pague para hacer los tratamientos, todo lo que la persona necesita, ¿sí? Sistema de prestaciones básicas en habilitación y rehabilitación integral a favor de las personas con discapacidad. Y a esto nosotros le llamamos la compensación, ¿sí? Antes lo asistíamos, ahora lo compensamos. Entonces ya fuimos progresivamente ganando calidad de vida, ganando derechos, y bueno, y que alguien se haga cargo. En otros países que van mucho más adelantados, directamente el Estado se hace cargo. Vos tenés un hijo así, te olvidás. Por ejemplo, no sé, por decirte algo, yo estuve en Canadá y me quedaba sorprendido. Pero acá creo que estamos mejor en la lucha, y creo que en 10, 15 años vamos a ser mejor que Canadá. Pero claro, vamos por ese camino, cuesta mucho, hasta que el Estado en algún momento se hará cargo. Hoy por hoy somos los padres, las organizaciones, ¿sí? Que tenemos que luchar y hacernos cargo de nuestros hijos y luchar por cada cosa que vamos consiguiendo. Las obras sociales, la convención. Entonces, querido papá, en estos 200 años, la legislación del marco legal, por decir así muy rápidamente, partimos de la protección y el cuidado pobrecito al discapacitado a la asistencia, ¿no? Momento, hay que hacer política pública para asistir, ¿no? La compensación, hay que pagarle, hay una persona con discapacidad, si sale $1.000.000 por segundo, $1.000.000 por segundo hay que pagar, ¿sí? Compensación. Y finalmente, el broche de oro, la igualdad ante la ley. Artículo 12 de la Convención, que retoma todo nuestro ordenamiento jurídico a tal efecto. Adelante, por favor, César. Adelante, por favor. Bueno, ya hablamos rápidamente de los movimientos asociativos. ¿Por qué nacen las organizaciones de padres en el mundo? Y básicamente, de todas las organizaciones, el autismo dio mucho que hablar, y las organizaciones son lo que han llevado la línea de avanzada siempre. Empezamos tarde, como les decía hace un rato en la charla, ¿no? Empezamos tarde por el conflicto bélico y todo lo demás, y bueno, y en plena Guerra Fría. Bueno, pero sí, seguimos avanzando, ¿sí? Por el impacto que produce la discapacidad en sí, la reformulación del proyecto no con, bueno, por muchas cosas. Pero creo que por lo más importante que nacemos es para los padres el futuro del hijo cuando ya no esté. Bueno, esto lo dice la ciencia, la psicología sobre todo, no hay sustitución del amor de padres. ¿Quién los va a querer? Es nuestra gran pregunta, ¿no? Entonces, por esto es que trabajamos en las organizaciones, por la soledad, para finalizar con siempre los pacientes cautivos, ¿no? ¿Qué cautivo? Son ciudadanos con derechos. La contención familiar y el aprendizaje para la vida. Adelante, por favor. Esto fue el nacimiento de Apadea. Apadea nace en el año 83 con mi familia, de eternos fracasos, del 83 de Noche Nacional 81, en el 82. En el 83 creamos la primera organización, muy pequeña, era un par de locos de familia que queríamos arreglar, cambiar el mundo. Y bueno, por supuesto que fracasamos. ¿Por qué fracasamos? Porque venía el profesional, venía el Dios, estaba primero el médico, después estaba Dios, y había que hacer esto, bueno, entonces nunca nos entendíamos. Bueno, fracasamos 3, 4 proyectos, pero un fracaso rotundo, ¿entendés? Y bueno, no nos ayudaba el sistema tampoco. Entonces dijimos, bueno, tenemos que recibirnos de inteligentes, y tenemos que asociarnos con los profesionales, y realmente vamos a pensar en nuestro hijo. Si pensamos en nuestro hijo, no nos vamos a equivocar. Bueno, después de muchos fracasos, nos dimos cuenta que teníamos que, en primer lugar, crear algo que tenga una mística, que sea una llama ardiente que la podemos sostener, ¿sí? Y recibirnos de inteligencia. La primera asociación tenía que ser con los profesionales.
Entonces vamos a separar las incumbencias, incumbencias de padres y las incumbencias de los profesionales. Y acá la primera cuestión a resolver. Que los profesionales no crean que son los dueños del paciente. No, no, los dueños de la persona con discapacidad somos los padres. Entonces, momentito, doctor, momentito, señor profesional, ¿sí? En todo caso, vamos a ponernos juntos, pero no revueltos. Vamos a ponernos de acuerdo. Nosotros, si usted tiene el título de doctor, nosotros tenemos el título de padre. No sé quién es el más importante, por ahí somos más importantes nosotros. Esto es lo que hay que discutir. Entonces vamos a ponernos de acuerdo. Y esta fue una de las grandes obras que hizo Apadea, pioneramente, medio como un grito en la desesperación, como un grito en la soledad, en el desamparo total que teníamos allá en los años 80. Entonces, fuimos aprendiendo después de tanto fracaso que las metas fundacionales fueron primero demandar soluciones al poder público, ¿sí? Obra legislativa, ejercicio de derecho, y ahí empezamos a trabajar en leyes. ¿Sí? Un gran reconocimiento y siempre gratitud al doctor Alfonsín, que supo recibirlo en aquella época. Le decíamos que, ¿por qué en su plataforma, de los primeros 10, 15, 20 puntos que tenía en su plataforma de gobierno, yo le decía, una tiene que pensar en lo que, ojalá digamos, usted pensar en lo que le pasa a mi hijo, ¿no? Y a tantos hijos y a tantas personas con discapacidad. Y la verdad que solo gratitud, porque uno se escuchó y en el año 85, por un decreto presidencial, se crea la CONADIS. Era una manera de empezar con algo de lo poco que había en el país, ¿sí? Entonces pensábamos también, otro eje a trabajar era crear una sana competencia profesional, había monopolio y había que capacitar, había que traer profesionales de afuera, cómo funcionaba Europa, porque bueno, teníamos que viajar. Hoy, queridos papás, no hay que ir a ningún lado. Hoy está todo acá en el país. En el país tenemos todo, absolutamente todo. Y además en internet y todo esto. Por lo tanto, imagina que nosotros teníamos que, a ver a quién conocíamos, yo busqué un trabajo en Estados Unidos, en México, para tratar de traer información. Después busqué un trabajo en Europa, ahí conocí a Ángel Vivier, conocí a Lorna Wynn, bueno, a todas las figuras, digamos, que hoy son leyendas para la literatura en el autismo. Y bueno, de esa manera fuimos trayendo. Entonces viajamos a Estados Unidos, a Padilla, en esa sana competencia dijimos, bueno, tenemos que traer directamente un franchising, un contrato, de las cosas que no hay acá. Y la verdad que fuimos dos mamás y yo, a Inca Eiras y Gabriela de las Carreras, dijimos, bueno, hay que traer algo que no existe acá y que vaya contra el hegemonismo médico y básicamente contra el psicoanálisis. Y es por eso que trajimos las técnicas de modificación de conducta, que era bueno, llamada también conductismo, los sistemas de modificación de conducta y toda esta cosa. Después voy a trabajar en Europa, ahí conozco a Ángel Rivier, y vimos que se estaba trabajando en todas las líneas. Bueno, Rivier representaba un poco vygotiano, constructivista, cognitivista, y era un poco aprovechar los potenciales que podían tener nuestros hijos, ¿sí? Y esta fusión entre los potenciales cognitivos y la modificación de conducta que ofrecía el sistema UCLA y UCLA, y de modificación de conducta con el cual estuvimos con el doctor Lobas, somos de los pocos argentinos que estuvimos con el doctor Lobas, y yo le pregunté cómo había hecho su sistema, y el doctor le digo, don Ibar, ¿usted cómo hizo su sistema de modificación de conducta, lo que hace usted? Y me dijo, bueno, aunque no lo crea, dice, lo que hacen ustedes. Yo lo que hacen ustedes los padres lo fui tomando nota y realmente eso es mi sistema, eso es modificar la conducta. Lo que hacen los papás, yo lo estructuré y lo fundamenté y es un poco mi producto, es mi marca registrada, lo que él hacía. Entonces, hicimos un paquete, compramos eso y lo trajimos a la Argentina, y no lo trajeron ni los políticos, ni las universidades, ni los laboratorios, ni los profesionales, ni nadie. Éramos tres padres locos que nos animábamos a desafiar este sistema y traer esta cosa acá. Nos costó mucho conseguir quién se podía hacer cargo de esto. Y bueno, siempre hay alguien que tiene visión, ¿sí? En este caso fue el médico en ese momento, Ignacio. Estamos muy agradecidos. Y fue el primer director un poco de este tratamiento, de esta metodología aquí en la Argentina. Y bueno, se fueron formando profesionales con la Universidad de Belgrano, las otras universidades, y así se fue haciendo. Y trajimos a Ángel Rivier, y ahí directamente, bueno,
conocimos al ángel del autismo, porque nos ilusionó a todos, lo amamos a Ángel, y cuando conocimos eso, era como que estábamos ya más, nos había cambiado la vida, ¿no? Poder hacer ese tipo de cosas que en Argentina no había existido. Esto nos cambió la vida y la verdad que a miles y miles y miles de familias con estas nuevas cosas que lo trajeron estos padres de Apadea, ¿sí? Y la verdad que esto no se conocía. Bueno, luego empezamos con la concientización, la difusión, digamos, estas metas nos habíamos propuesto. En definitiva, padres y profesionales juntos por la inclusión de la persona con autismo. Adelante, César, por favor. Acá tenemos tres celebridades, ¿sí? Lorna Wynn, que está acá en el centro, que ya nos dejó. Ruth Sullivan, que también nos dejó, nuestra madrina, la mamá de Rayman. Y miren a la derecha, una cantante formidable, Susan Boyle, realmente una maravilla, como canta, bueno, una exponente de la música, ¿eh? Que es de las nuestras, digamos, nuestro espectro. Y acá tenemos nada más y nada menos que a Temple Grandin, que es la más famosa. Por eso, si alguien no vio la película Temple Grandin, recomendable, queridas mamá, queridos papá, véanla. Adelante, César. Ahí ella nos contó, que ahora nos contó cómo se hizo esa película y qué diferencia había entre su vida real y la película, que no deja de tener de ser jugosa y enriquecedora y maravillosa. Acá también hay fotos, acá estamos con Ángel, miren una cosa tan chiquitita y todo lo que significó para la ciencia del autismo en el mundo, ¿no? Este hombre, querido Ángel, que también nos dejó a los 50 años de él. Acá, cuando hicimos el primer Congreso Argentino de Autismo en Córdoba, bueno, ahí se la ve a Ruth Sullivan, acá en la punta, ¿sí? Está Ángel Rivier por allá perdido, Nelly Villalobos Prieto, está Bayona. Bueno, acá habíamos traído como a, no me acuerdo si eran 9, 10 o 11 profesionales, los más distinguidos del mundo, lo trajimos al Congreso en Córdoba, que fue maravilloso. Había campamentos de los chicos, los colectivos que llegaban, la juventud, los papás, 4.000 personas, la verdad que una maravilla. Eso sembró un acontecimiento histórico para el país. Acá tenemos la primera salida a la calle, entonces empezamos en la pared diciendo que teníamos que mostrar los hijos y no esconderlos, ¿sí? Eh, Salimos a la calle con todo el despliegue que hacía Nacho y tantos otros chicos con autismo, con otras discapacidades también que nos acompañaban. Y bueno, y así fuimos, la idea era un poco perder el miedo al ridículo. Nos dábamos cuenta que los padres teníamos como miedo ridículo lo que hacían nuestra disparatada cosa que hacen nuestros hijos en la calle. Bueno, empezar a naturalizar eso, ¿sí? Y aquí en esta otra foto está el primer 2 de abril del 2009, ¿sí? Justo se había muerto, me acuerdo, el doctor Alfonsín en esa época, que estaba cerca el velatorio, hicimos esto. Bueno, éramos poquito y fíjense que los globos no eran azules, había globos de todos colores. Por eso también hay un poco, se habla mucho del color azul, azul. En realidad todo eso se fue más o menos armonizando en los últimos años. También, no sé, hay muchas historias. Nosotros yo escribí un capítulo en el libro Cuadernos de Apadea, donde está toda la historia de los colores, bueno, los símbolos del autismo, etcétera. Adelante, César. Bueno, siguen las fotos. El Congreso Internacional del Chaco, acá hubo 5.000 personas en el año 18, en octubre del 18. La verdad que fue maravilloso. Tuvimos también invitados, muchos invitados extranjeros. Acá está Adam Feinstein, que es un gran amigo, él es papá de Johnny, ¿sí? Un autista cercano a los 30 años. Bueno, Adam habla 7 idiomas, es un escritor muy importante, escribió el bestseller de Neruda, por ejemplo. Bueno, escribió muchos libros, varios sobre autismo, sobre empleabilidad. Él nos empezó a hablar hace unos cuantos años, en el 96, me empezó a hablar él, por lo menos, bueno, somos grandes amigos. Hace poco hablé con él y siempre estamos en contacto. Me decía, bueno, que él quería conocer a Kodama porque él estaba seguro con un grupo de científicos que lo que escribió Jorge Luis Borges tenía mucho que ver con una persona con autismo, ¿no? Funes el Memorioso. Entonces, bueno, María Kodama es socia honoraria nuestra también, siempre nos ayudó, la llevamos al Chaco y ahí hicimos una linda presentación, digamos, un debate con Adam y con ella sobre Funes Memorioso, sobre el autismo. Bueno, acá están la fotografía. Adelante, por favor, César.
Estos son nuestros libros, que lo pueden pedir, está, la copia también va en computación, ¿cómo se dice? Digital, están digitales los libros. Acá está el libro de Adam, por ejemplo, de la historia universal del autismo, la historia del autismo, es donde estamos nosotros también. Y que, adelante, César. El libro sobre ONG, sobre bueno, los cuadernos, etcétera, programas y servicios. Adelante, César. Esto, esto es nuestra ficha de las buenas prácticas, la asociación sustentable, como le decía. Apadía tiene dos unidades. Tiene una unidad como asociación de padres, con una mística, de un poco todo lo que conservamos, lo que fuimos aprendiendo en tantos años, cómo contener a los padres, etcétera, etcétera. Y tiene otra unidad que son de servicios como empresa social. Es decir, no dependemos del Estado, manejamos nuestros propios recursos, unimos puntas entre los profesionales y las familias y gestionamos los cobros a las obras sociales para, vos tenés una persona con autismo, venís a Padea, básicamente dos servicios estructurados, que es el SAIE, el Servicio de Integración Escolar y el Apoyo Pedagógico, hay casi 1000 familias, y tratamientos, además de diagnósticos, capacitaciones, bueno, una serie, acá están, acompañamiento escolar, tratamiento, ejercicio de derecho, empleabilidad, vida adulta, los proyectos de asesoramiento en todo ese tipo de cosas. Lo importante es señalar que hay posicionamiento local e internacional, como tratamos nosotros de focalizar en esto, tratar de desarrollar un liderazgo que sea de responsabilidad social. Hay una responsabilidad social del Estado, una responsabilidad social empresaria, también tiene que haber una responsabilidad social de la sociedad civil y de las organizaciones en este caso. Utopía, pensar en el futuro, bueno, nuestra utopía, morir tranquilos, ¿sí? Que nuestros hijos realmente tengan los servicios que corresponden, que se merecen, que deben ser, ¿sí? Y que podamos encontrar la felicidad. La propuesta legal, en este momento, justamente he escrito con el equipo de Apadea y básicamente con César, que me ayuda, la tesis doctoral sobre la sucesión de los elencos burnouts, ¿sí? Está tan de moda de hace poco tiempo en Naciones Unidas, y estar quemado, un poco la traducción, la calidad de vida, ¿sí? ¿Cómo terminamos los líderes? ¿Cómo terminamos los padres que dirigimos instituciones? Esta es un poco la posibilidad de crear conocimiento en esta materia a través de esta tesis doctoral. Adelante, por favor, César. Asistencia jurídica, yo no sé si está presente Marita o Leticia, hoy si pudieron venir, para ver si algún papá pregunta algo específico sobre amparos y cobertura de salud y capacidad de inclusión social y educativa, cómo se hace esto. Bueno, acá de vuelta aparece el Código Civil. Todo esto pueden sacar turnos en Apadea, que tenemos a Marita por un lado, que es psicóloga y abogada en su doble incumbencia, y otros abogados, también está Leticia como abogada corporativa, Patricia, que es la vicepresidenta y también es abogada, ¿sí? Etcétera, de todos estos ejes de institutos legales que trabajamos. Atención telefónica 3 veces por semana con turno previo. Adelante, César. Esta es la asistencia jurídica gratuita. Servicio de apoyo a la integración escolar, bueno, está en nuestra página de internet, pueden leer todo esto, los niveles educativos, inicial, primario, medio, también universitario, ¿sí? Apadía brinda en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Gran Buenos Aires. Adelante, César. Vamos a ver qué sigue en el Power. Bueno, las evaluaciones, acá dice evaluación presencial, la Padilla cuenta con un departamento de evaluación de diagnóstico para, bueno, niños, adolescentes y adultos, ¿no? Con profesionales, psiquiatras, psicólogos, fonoaudiólogos, psicopedagogos, terapia ocupacional. Vi que estaba un papá de comisión directiva, Marcelo López Gutiérrez, que bueno, él le puede explicar algo de esto también, o Agustín. En cuanto a tratamiento, bueno, está toda nuestra página, el intercambio y la colaboración de los profesionales de servicio del niño y de la familia. Es todo, por supuesto, cognitivo-conductual. Adelante, César. Esto es un poco lo que es la institución, lo que hacemos. Hay un programa específico de empleabilidad, justamente hicimos un trabajo en el doctorado, que también me ayudó mucho César, sobre el tema del el programa que tiene Apadea para conseguir empleo para las personas con autismo. Bueno, en ese libro que se llama Cuadernos de Apadea hay un capítulo que escribimos sobre este programa, ¿no? Acciones de Apadea, acciones de la empresa, y un poco siguiendo este lineamiento,
cómo preparamos y cómo desarrollamos este programa. Y miren qué lindo acá el lema, ¿no? Trabajamos para no estar. Todo lo que hacemos, y esto no nos pertenece, le pertenece a nuestros profesionales que se han fijado este lema, trabajamos para no estar, ellos también hacen lo mismo que nosotros. Vamos a las empresas, hacemos un relevamiento, vemos qué ajuste razonable hay que hacer para la empresa, adecuada un poco a la convención, a la normativa, y bueno, seleccionar el personal, qué perfil quieren, les buscamos el perfil. Toledo dice, ¿dónde puedo solicitar los libros de la paella? Está César acá, no sé, María Eugenia, hay una mamá, decirle dónde tiene que dirigirse para mandar los libros en copia digital. Y bueno, vamos a recursos Sí, humanos, hay un convenio con las empresas para hacer esto y tratar de conseguirle trabajo. Bueno, es todo un programa que es impresionante lo que se desarrolla en esto. Pero bueno, en el libro y en todo caso en las próximas charlas va a haber alguna charla sobre este programa específico de empleabilidad. Sí, María Eugenia. sí, yo voy a dejar un chat diciendo, bueno, repitiendo el mail donde lo pueden solicitar, sí, para que se lo enviemos. Ok. Adelante César, por favor. No sé qué hora es, cuánto tenemos. Si algún papá quiere hacer una Son las pregunta. 19:20, doctor. Ah, bueno, estamos bien, ¿no? Por ser para mí, bueno, gracias, de Samsung. Bueno, adelante César, por favor. ¿Se acabó? ¿César se colgó? Ah, bueno, esta es la famosa foto de Outlast Goals, y fue el convenio que tuvimos con la empresa de SAP, que fue maravilloso, pero bueno, esto es muy top, ¿no? Tuvo que seleccionar primero 8 chicas y muchachos, acá están los trabajadores que fuimos seleccionando. En esta otra foto, de la izquierda, esta persona de anteojos es un papá de 2 personas con autismo, uno de los creadores de este programa en Alemania y Estados Unidos, José Velasco. Acá está el equipo de SAP, estamos algunos de nosotros. Esta persona que está acá, este muchacho está en diversidad de género, ¿sí? Para conseguir trabajo en diversidad de género en el departamento internacional también de SAP. Ahí va, este programa fue bárbaro, pero bueno, se recicla. Nosotros ya salimos de este compromiso, de este convenio, estuvimos al inicio acompañando todo este proceso, y ahora estamos con otros nichos y estamos dedicándonos a otras empresas. Adelante, por favor. Bien, este es un programa que acepto. César, ¿querés resumir este producto, este programa que tenemos? Si sos tan amable, o con Patricia, que ella lo usó, a este programa en un hotel. Sí, es un programa de certificación principalmente para empresas. Rápidamente y en pocas palabras, lo que se busca con el programa es dar asesoramiento a los establecimientos para que puedan tener un entorno accesible para personas con autismo. Aquí en Buenos Aires damos el ejemplo que algunas tiendas de Pharmacity hemos trabajado con algunas localidades de Carrefour, así como el principal cliente que hemos llegado a tener viene siendo el Shopping Abasto también, que tienen un horario determinado donde reducen los sonidos, se capacita el personal para cualquier caso de crisis o cualquier situación que pueda surgir, así como también una distinción con respecto a las luces del lugar y este tipo de adaptaciones que se hacen. Patricia, ¿querés agregar algo vos como usuaria de este programa? Sí, la verdad que fue una experiencia muy linda. A mí me tocó ir al hotel con mi hijo, a un hotel, y había extranjeros y había un montón de personas donde más de uno se acercaba y me decían, yo tengo un sobrino, un ahijado, un hermano, un primo, y la verdad que fue una experiencia muy linda porque todos respetaron la decisión de Martín, ¿no? En mi caso, Martín. Y también el otro tema que tuve la oportunidad de
salir a caminar por el centro con Martín. Martín cuando era chico era muy inquieto, muy hiperactivo, no se quedaba quieto, y bueno, a mí me costaba salir con él, ¿no? En la calle. Y eso fue una experiencia muy linda porque yo estando en la calle con él, todas las personas por ahí, él tenía alguna conducta, algún berrinche, y las personas se me acercaban y me comentaban que tenían un familiar, y eso es muy importante para nosotros, porque a los padres nos transmiten un poco de tranquilidad, porque salimos estresados, estamos estresados, no sabemos qué comportamiento va a tener nuestros hijos, y entonces me sentí, la verdad, acompañada con la sociedad, y como siempre digo, y lo dije hoy, es muy importante enseñarles a la sociedad, ¿no? Y la verdad que es un programa muy bueno. Gracias, Patricia. ¿Podemos avanzar, César? Así también si algún papá quiere hacer una pregunta. Bueno, acá está el Hotel Bisonte Palace Hotel, donde estuvo Patricia, en el centro de Buenos Aires, cerca del Obelisco. Adelante, por favor. Bien, vamos terminando. Hay todo un tema que, bueno, hoy fue un pantallazo así de títulos, nada más no lo podemos detener tanto, pero lo importante es más o menos, si todo rápido, así un panorama general, ¿no? Los padres grandes debemos pensar, ya hemos envejecido, ya somos más que adultos, bueno, ya tenemos los nietos también, ¿no es cierto? El envejecimiento de los padres en un hogar donde habita una persona con discapacidad. Ah, acá hicimos un trabajo que fue presentado en The Royal Society, bueno, la Sociedad de Medicina de Londres. Bueno, es una meca donde todo investigador quiere estar. Y la verdad que todas estas cosas que te pasan en la vida, porque vino una directora mundial de Naciones Unidas que nos invitó en ese momento a nosotros, a varias organizaciones, la ministra Stanley, que era durante el gobierno de Macri, y bueno, se había hablado un poco de la cuestión de quién hace el trabajo en la casa, ¿no? Quién lava los platos, quién limpia la casa, qué país era más machista que otro. Y bueno, también tenían las fichas de Argentina, de Venezuela, de, no sé, de Colombia, de Paraguay, de varios países. Y entonces se me ocurrió preguntar si estaba previsto quién hacía el trabajo en la casa cuando había una persona con autismo o con discapacidad. Entonces la ministra me dice, bueno, preguntarle directamente a la persona de Naciones Unidas, que está ahí con su equipo. Entonces fui y le pregunté, y me dice, bueno, si tenés un trabajo, sería bueno que me lo mandes. Era una española también que estaba, de una fundación importante, y ella fue la que me facilitó. Y bueno, ya teníamos algún material que teníamos que darle un poquito de forma, se lo mando. Entonces, la verdad, estas cosas que te pasan, ¿viste? Me invitan a dar una conferencia ahí, en este lugar que es la meca de la investigación, en esta sociedad científica de Londres, médica de Londres, ¿no? Y bueno, tuve la suerte y me acompañó mi amigo Adam, justamente el escritor, que somos amigos, y yo hablo con bastante dificultad en inglés, puedo saludar, todo eso, pero cuando ya tenés que dar una conferencia se te complica. Así que bueno, medio a los tumbos, medio a lo indio, medio leyendo, y en un momento dado se reía la gente, me apuntaba Adam, ¿no? Que bueno, él habla un español perfecto, habla 7 idiomas, como digo, y bueno, yo digo, va a seguir Adam explicándole mi PowerPoint, y vamos a hacerlo juntos, así que bueno, terminamos lo más bien. Entonces después de eso se seleccionó, me pidieron el artículo en inglés nativo, y salió publicado en un libro en Estados Unidos y en el Reino Unido. Y bueno, y ahí hablamos un poco de cómo envejecemos los padres de personas con autismo y con discapacidad en general, ¿sí? Y la verdad que fue una experiencia, bueno, y por otro lado nos juntamos también con otros profesionales de otras, eh, que no tienen discapacidad, simplemente, bueno, que les interesa el tema, que están investigando en vejez. El caso del doctor Eduardo Javier Dubois, que es un reconocido ex juez del Correo y una persona que ha escrito muchos libros sobre derecho, y él creó un instituto que es Guiadella, el Instituto de
longevidad activa. Y bueno, yo estoy designado como investigador de la vejez de las personas con discapacidad, o sea, cómo envejecemos el mundo de la discapacidad, tanto padres como las personas con discapacidad. Así que es un gran desafío hacer este trabajo, esta investigación. El hogar como sistema de escuela para la vida, habíamos puesto también en otro libro, en otro capítulo. El periodo más largo del ser humano es la adultez, como decíamos, ¿no? En Argentina 400.000 personas, esto es un dato viejo, con discapacidad en proceso de envejecimiento. Bueno, ¿cómo preparamos el envejecimiento, tanto de padres como de personas con discapacidad? Y acá siempre decimos en la Padilla, las nuevas estrellas son las personas que cuidan al adulto con discapacidad. No cualquiera puede, a Nacho, una persona de 40 años, bañarlo, cambiarlo, darle de comer. Y realmente yo pertenezco a varias generaciones, ¿no? Pertenezco a la generación de mi época cuando nació Nacho, venía no sé quién, el médico, a hablar, y te lo aplaudías, te rompían la cabeza con los honorarios, pagaban no sé cuántos dólares, se iba y tu vida continuaba igual. Nada cambiaba. Todo aplauso, todo varo, pero el tipo hace su negocio y está muy bien. Pero tu vida continúa. Esto es lo que había que cambiar, queridos padres. Y ahí nos dimos cuenta que también, por eso está acá, hay padres que son terapeutas, el caso ¿cómo es? De López Gutiérrez, que me gustaría que pueda decir algo, Marcelo, en este aspecto. Hoy nuestras estrellas son esas personas, que no son los grandes que dan conferencias, que cobran caro y que la aplaudís. Son ellos, en una tarea silenciosa que acompañan a nuestros hijos con discapacidad, nuestras personas adultas, por ejemplo, que Nacho está en silla de rueda, hay que estar, hay que hacerlo caminar, si tiene problemas de trastornos de la marcha, ese tipo de cosas. Entonces, ¿cómo hacemos estos apoyos y cómo vamos envejeciendo tanto nosotros como nuestros hijos con discapacidad? Es decir, esto es inmenso, es grandioso, es dimensional lo que estoy diciendo. Pero ¿cómo construimos entre todos los apoyos que necesitamos la familia, los padres, especialmente nuestros hijos? ¿Y cómo hacemos los afectos para envejecer? Con gente que nos quieran y a quienes querer nosotros. Esto parece fácil, pero es re difícil, les aclaro. Bueno, ustedes saben que no es tan fácil tener afecto. Yo llegué a la conclusión a esta altura de mi vida que lo más importante en la vida son los afectos, sin duda. Cuando los padres ya no estemos, ¿quién los va a querer, como decíamos hace un rato, no? Gracias a la residencia, por ejemplo, que creó mi familia, ¿sí? Donde Nacho vive, ya hace 9 años que él vive ahí, vive todo el tiempo, todos los años, todos los días, todas las semanas, ¿sí? Donde también está acompañado por otras personas adultas, ¿sí? De 30, 40 años, 25 años, ¿sí? Y que los fines de semana llegan a ser hasta 18 o 20, más no porque está probado que no es bueno mucha gente, ¿sí? Ese es el número ideal, dicen que hasta 21, ¿sí? En los respiros en los hogares y residencias. Y ahí la dirección de mi hijo Augusto, yo ya puedo morir en paz. Y está su mamá, también está la mamá de Ignacio también, ¿sí? La expectativa de vida aumenta para los padres y las personas con discapacidad también, por suerte, ¿sí? Los padres no podemos cansarnos, porque creemos en el derecho a la felicidad, al optimismo y a la actitud inclusiva del mundo. Creo que tenemos que apostar a esto. Hay una actitud inclusiva por parte de la sociedad. El asunto es cómo nos presentamos, cómo traducimos esto. Vivimos un combate que nos ha fortalecido a todos. Yo, por ejemplo, en 40 años, ¿sí? Los años dorados y el futuro para nosotros es hoy. Porque viste que los años dorados son cuando todos somos lindos, jóvenes, las chicas son bellas, los muchachos también, 25, 30, 35, 40, ¿viste? Yo creo que los años dorados para nosotros, los papás, son cuando realmente solucionamos el problema. O al menos le encontramos la vuelta. Yo, porque, no sé, en el caso mío, tengo que hacer los 24 años, ¿sí? En muchos de ustedes seguramente también. Y bueno, llegar a esta edad, resulta que toda la vida, tus años dorados, ¿cuándo fueron? ¿No? Bueno, en el caso mío, yo lo celebro con ustedes, están siendo en este momento, porque Nacho tiene su lugar. ¿Sí? Yo pude hacer mi vida, ¿sí? Y este es el deseo un poco, que no es tan fácil, pero es lo que tenemos que apuntar. Celebrar nuestro envejecimiento, el envejecimiento de los padres de las personas con discapacidad, no con años, sino con sentido. Así que bueno, muchas gracias, esperamos las preguntas o cómo quieren participar. Muy amable, muchas gracias, queridos papás.